Ahora veremos dos ejemplos de una serie dada y determinaremos si converge o diverge. Mirando la serie, deberíamos reconocer esto como una serie geométrica. Observe cómo si comenzamos con el primer término, tendríamos que multiplicar por un sexto para obtener el segundo término, luego multiplicar por un sexto nuevamente, llegaríamos al tercer término. Si multiplicamos por un sexto nuevamente, obtendríamos el cuarto término. Entonces, debido a que el patrón es que multiplicamos por un sexto cada vez, esto significa que la razón común R sería igual a un sexto. Otra forma de comprobar si esto es geométrico es tomar cualquier término de la serie, un sub n, y dividirlo por el término anterior, un sub n-1, y ver si obtenemos la razón común R. Observe cómo un sexto dividido por 1 sería un sexto, un 36º dividido por un sexto también sería un sexto, y así. Entonces, dado que el valor absoluto de R es menor que 1, la serie convergerá y la suma de la serie, donde la serie converge a el primer término, dividido por la cantidad, 1 menos R. Entonces, de nuevo aquí, A, el primer término, es igual a 1, entonces digamos primero la serie geométrica con el valor absoluto de R, en este caso, es igual al valor absoluto de un sexto, que equivale a un sexto, que es menor que 1, converge. Y ahora encontraremos a qué converge, o cuál sería la suma infinita. ¿Cuál sería A, 1, dividido por la cantidad, 1 menos R, que sería 1 menos un sexto? Entonces tendríamos 1 dividido por 1 menos un sexto es 5 sextos. Dividir entre 5 sextos es equivalente a multiplicar por el recíproco de 6 quintos, y por lo tanto la suma infinita es igual a 6 quintos. Entonces la suma de la serie es 6 quintos. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo, que es un poco más desafiante. Observe cómo aquí tenemos una serie alterna, pero si escribimos 8 como 8 sobre 1, ya que todos los otros términos están en forma de fracción. Observe cómo multiplican el numerador por 2, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, 32 por 2 es 64. Y en el denominador, si multiplicamos por 5, 1 por 5 es 5, 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125. Entonces multiplicamos el numerador por 2, y el denominador por 5, obtenemos los términos correctos, excepto que los signos se alternan y, por lo tanto, R la razón común, sería igual a 2 quintos negativos. Entonces, el patrón que debemos notar es que para encontrar términos posteriores, multiplicamos por 2 quintos negativos. Sin embargo, si reconocemos que se trata de una serie geométrica, pero no podemos determinar la razón común R, podemos tomar cualquier término de la serie y dividirlo por el término anterior, para encontrar R. Observe cómo si usamos el segundo y primer término, podríamos encontrar R tomando 16 quintos negativos. Y dividiendo por 8. Dividir entre 8 es lo mismo que multiplicar por 1/8. Y note que si simplificamos, hay un 8 y 8, 2 8 es 16, obtenemos la proporción común de 2 quintos negativos. Entonces, para esta serie geométrica, nuestra razón común R es igual a 2 quintos negativos, y el primer término A es igual a 8. Entonces, debido a que el valor absoluto de R, una vez más, es menor que 1, sabemos que la serie converge. Entonces la serie geométrica con el valor absoluto de R es igual al valor absoluto de 2 quintos negativos, es igual a 2 quintos, que es menor que 1, converge y por lo tanto podemos encontrar la suma, donde la suma infinita es igual a, nuevamente, dividido por la cantidad 1 menos R, que sería 8. Dividido por la cantidad 1 menos 2 quintos negativos, que sería 8 dividido por 1 más 2 quintos, o 7 quintos, lo que equivale a 8 sobre 1, multiplicado por un recíproco.
que serían 5 séptimos. Entonces nuestra suma infinita es igual a 40 séptimos. Entonces la suma de la serie es 40 séptimos. También podríamos decir que la serie converge a 47. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.